Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí de nuevo. Ahora platicando sobre la energía de la Perashá, la energía de la semana llamada Ki Tisa. Es interesante esta palabra Ki Tisa porque se usa para aludir a un censo. Y aquí se nos habla de que el Creador ordena a Moisés que se haga un censo del pueblo de Israel, en particular de los hombres mayores a 20 años. Y este censo se hace de una forma muy particular, puesto que en realidad no está permitido hacer un conteo directo. Ahora vamos a decir por qué. Y este conteo entonces se hace a través de una contribución que se llama Mahatzit HaShekel, que quiere decir medio shekel. Shekel es la moneda bíblica de Israel, que curiosamente quiere decir peso. Y entonces, como se hacía el conteo, es de que todos, ricos y pobres, todos daban lo mismo, medio shekel. El shekel tenía, 20 centavos, por así decirlo, 20 partes. Y entonces, medio shekel, mahatzita shekel, eran 10 centavos. Así que se animaba a que todos diesen medio shekel, y al final, una vez que fuera reunido toda la contribución que se había dado, entonces se hacía un conteo y en forma indirecta, por así decirlo, se sabía cuál era la población. Pero la verdad es que no se trata de hacer un censo, que continuamente la Torá nos habla de censos y se le alude de forma distinta a la palabra censar, porque la palabra kitizá viene de isa, que quiere decir elevar o levantar. Y aquí entonces la palabra misma nos da el sentido de qué es lo que estamos hablando. Tengo que decir que en la festividad de Purim se acostumbra, entre otros aspectos, de dar regalos a los pobres, o de dar una dádiva, una contribución a los pobres, de dar regalos entre las personas, Mishloach Manot se llama, también hacer una contribución que se llama Mahatzita Shekel, medio shekel. Es la contribución que se da en esta festividad de Purim, puesto que se dice que para celebrar el regocijo de haber sido salvados de la mano malévola de Hamán, todo el pueblo de Israel que vivía en el imperio persa, en las 126 provincias, celebraron este hecho dándose regalos unos a otros, contribuyendo unos a otros a su bienestar. Así que, ¿de qué trata esta porción que nos empieza diciendo que todos los hombres mayores de 20 años y hacia arriba tienen que contribuir con medio shekel? Y así dice: el rico no dará más y el pobre no dará menos. En realidad, estamos aquí hablando de un concepto profundo, cabalista, muy vigente. No es algo que tenga que ver con una costumbre milenaria o simplemente el dar porque es bueno dar. Aquí hay algo mucho más profundo de lo cual hablaremos, porque de nuevo recordamos que la Torá es un gran código cósmico que es desentrañado a través de esta disciplina milenaria llamada la Kabbalah. ¿Qué es lo que la Kabbalah y los maestros cabalistas, en particular el rabino Ashlag de bendita memoria, Rabbi Yehuda Halevi Ashlag,
uno de los grandes cabalistas contemporáneos que murió hace 62 años apenas, es decir, es contemporáneo. Y él hace alusión a este concepto muy importante que se llama la luz retornante. Mahatzita shekel, la mitad del shekel, es justamente este aspecto de la luz retornante. Nos lo dice también Isaac Luria, el gran cabalista de Tzfat. Y aquellos de ustedes que han estudiado la Kabbalah de Rabbi Ashlag entiende que este es un aspecto fundamental, la luz retornante. ¿Qué quiere decir la luz retornante? Y por eso, más que una obligación de contribuir a manera de un impuesto, se dice el rico no dará más y el pobre no dará menos. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene que ver con un aspecto proporcional, tiene que ver con una ley cósmica fundamental. Y esta ley cósmica se llama la luz retornante. Para entender qué es el concepto de luz retornante, tenemos que entender desde la perspectiva ashlagiana de la Kabbalah que la materia de la creación es el deseo. El deseo es, digamos, lo opuesto a la fuente creadora, porque la fuente es la emanadora, y lo emanado, la creación, solo puede llegar a manifestarse a través de esto que llamamos deseo. Deseo de esta luz, deseo de esta abundancia. Y este deseo se va, digamos, transformando a lo largo de los planos espirituales hasta llegar al plano físico. Y en el plano físico es lo que llamamos, a este deseo le llamamos la vasija. Y la vasija es la última manifestación de esto que llamamos el deseo. Y el deseo es justamente la posibilidad de hacerse de toda la abundancia del Creador. Ahora bien, este deseo tiene dos avenidas. La avenida o el capítulo, la forma de desear que es pura, llamada el deseo de recibir con objeto de impartir o compartir. Y la segunda es el deseo de recibir para sí mismo. Estas son las dos opciones que siempre están disponibles, pues, a través del libre albedrío del ser humano. El Rabbi Ashlag nos dice que cuando la vasija, receptor, en este caso los seres humanos, optamos por la versión del deseo de recibir con objeto de impartir, entonces estamos imitando al Creador, y este aspecto de recibir con objeto de impartir es lo que llamamos la luz retornante. Esta luz retornante es el producto de la acción humana, no es algo divino. Es ahí donde somos co-constructores de esta realidad. Es ahí donde el ser humano es un socio del Creador para seguir evolucionando en la creación. Y por ello, entonces, este aspecto de la luz retornante está justamente relacionada con este aspecto de Mahatzita Shekel. En realidad nos dice el Rabbi Ashlag de bendita memoria que el aspecto de la luz retornante es la única posibilidad de trascendencia y de salvación para el ser humano. No hay otra. ¿Qué quiere decir? Si nosotros no co-creamos, y co-crear siempre tiene que ver con regresar parte de lo que recibimos, entonces no hay verdadera creación. Esta creación que se da a través del aspecto de recibir nada más para sí mismo es una creación efímera, una creación que no tiene trascendencia, es una creación que se pierde, es una creación que se pulveriza. La creación que permanece es cuando damos
de regreso. Es esto que se llama la luz retornante. Así que este censo, en realidad, no es un censo, es la elevación de la conciencia de tal manera, y dice ahí la Torá, esta contribución es para que no haya un daño en el alma, así dice. Podría uno decir, bueno, si uno contribuye o no contribuye, hay un daño en el alma. En este contexto sí, porque estamos hablando de una ley fundamental cósmica. Cuando el alma no está consciente que todo aquello que recibe tiene que retornar parte de esta luz, entonces verdaderamente el alma sí está en un camino hacia su opacidad. La forma en que nosotros nos rescatamos en esta y en otras vidas es cuando nos elevamos a través de esto que llamamos la luz retornante. Es interesante como el Rabbi Yitzhak Luria, de bendita memoria, nos dice que la palabra gerá, que es este componente del shekel, estos centavos, por así decirlo, del shekel, la palabra gerá, que son 20 gerá, y de lo cual se tiene que dar 10 gerá, la mitad, ¿verdad? Mahatzita shekel, mitad del shekel, 10 gerá. La palabra gerá tiene una numerología de 208. Y nos dice, es la numerología que también tiene la palabra oraj, que quiere decir sendero o camino, más la palabra misma, 209. Gerá más la palabra es 209, que equivale a la palabra hebrea oraj, que quiere decir sendero. ¿Qué quiere decir esto? Que el sendero de la vida, el sendero de la existencia plena, tiene que ver con este aspecto de la luz retornante. Tiene que ver con esta capacidad de continuamente estar pendientes de que lo que recibimos hay una parte que tenemos que regresar. ¿Qué pasa cuando no estamos en esta conciencia de que lo que recibimos en la vida hay una parte que tenemos que regresar? Y cuando hablamos de regresar algo, no nada más hablamos de dinero, Hablamos de nuestro tiempo, hablamos de nuestro talento, hablamos de la capacidad de empatía con el prójimo, hablamos de nuestra inteligencia, hablamos de la capacidad de compañía. Simplemente hay veces que nos toca acompañar a alguien, y esa es la forma en que retornamos luz, acompañando a alguien. Por ejemplo, cuando acompañamos a nuestros hijos en la vida, y no quiero decir una compañía física, ¿no?, de que vamos todos al fútbol, los vamos acompañando en sus procesos de desarrollo, pero también a los amigos, también a otras personas, las vamos acompañando en el camino de las vicisitudes de la vida, y esto también es retornar luz. ¿Qué pasa cuando no estamos en esta conciencia y pensamos que, o ni siquiera pensamos, lo hacemos por un instinto animal, porque es un instinto animal, la receptividad total sin retornar? Es lo que sucede en esta escena trágica, terrible, que se llama, y que también está aquí en esta porción, que se llama el Egel HaZahav, el becerro de oro. Les recuerdo, hay un momento en que Moisés, en esta porción, sube al monte Sinaí por segunda vez, y en el monte Sinaí el Creador le da las tablas de la ley, le da la fuerza de vida para que en este nivel del mundo manifiesto, del mundo físico, podamos tener
esta vida gloriosa, esta vida llena de abundancia que el Creador planeó para todos nosotros. Y es a través de esta idea de que Moisés sube al monte Sinaí y obtiene las tablas de la ley y baja con objeto de entregarlas al mundo. Pero ¿qué sucede? Estando en el monte Sinaí, el mismo Creador le dice a Moisés: Moisés, baja, red, usa la palabra en hebreo, red, baja, porque el pueblo se ha confundido. El pueblo ha abandonado el camino, ha abandonado el oraj, ha abandonado el sendero. Y entendemos justamente que lo que pasaba en el campamento israelita mientras Moisés subió al monte por 40 días y 40 noches, es que literalmente se desesperaron. Y faltaban unas cuantas horas cuando este grupo llamado la multitud mixta, el Erev Rav, la multitud mixta, que quiere decir aquellos seres humanos que no están en la conciencia de la luz. Ese es el código. Esta multitud mixta que se presenta en todas las generaciones y que su intención es desviar a la humanidad del camino. Así que esta multitud mixta convenció al resto de la población de que Moisés ya no iba a bajar. Decían: Moisés subió, ya tiene muchos días y no ha bajado. Así que fueron con Aarón, su hermano, y le dijeron: haznos un Dios que podamos ver. Y entonces recolectaron todo el oro. Se dice que inclusive en forma violenta tomaron agresivamente el oro de las joyas, los aretes, los pendientes de las mujeres, y se lo dieron a Aarón. Y Aarón dice que él tomó el oro y lo lanzó al fuego, y de este fuego nació este Egel HaZahav, este becerro de oro, que era, digamos, una forma muy expresa, muy física, idólatra desde luego, de una deidad. La expresión de idolatría en su forma superlativa. Y desde luego sabemos que Moisés baja, y al presenciar esto, ya se le había anunciado, destruye las tablas, las lanza, ¿verdad?, contra esta abominación. En fin, hay un caos terrible, hay mucha gente que sucumbe, etc. Es una escena dramática. Pero ¿qué es esto del Egel HaZahav? ¿Qué es esto del becerro de oro? En realidad, yo creo que poca gente inteligente, aunque seguramente habrá algunos, piensan que seres inertes como una estatua, una escultura, etcétera, tienen poderes divinos. En realidad, el aspecto de la idolatría de este becerro de oro es darle poder al aspecto externo, a aquello que no tiene que ver con nuestra alma, ni con el poderío inconmensurable del Creador, para que nos controle. La idolatría, que está representada en este becerro de oro, es cuando nosotros damos el poder a aspectos externos a nuestra vida, a que tomen control de nuestra vida. Por ejemplo, alguien que no puede dejar de comer, le está dando el control de su vida a la comida. Está haciendo idolatría, le está dando el poder de definir su vida por no, establecer con la fuerza que debiera el aspecto de la voluntad. Todas las adicciones que llegan a controlar a las personas es porque en algún momento, sin juzgar cuál sea la razón inicial, la persona dio la posibilidad al mundo externo a que lo controlara. Y así podemos hablar del poder,
del dinero, del sexo, de las drogas, de todo. Cuando el mundo físico, cualquiera que sea su manifestación, nos controla, esa es la energía del becerro de oro. Y por ello es una desconexión tan grande, porque una persona que está definida por algo que sucede en el mundo externo y es controlada por ello, como los ejemplos que hemos dado, en ese momento se ausenta de la posibilidad de estar en contacto con el Creador. El Creador prácticamente, Haz Shalom, que no sea así, deja de tener una relación con esa persona, simplemente porque esa persona no está en la conciencia de que no es el mundo fáctico lo que es Dios. El mundo fáctico es un efecto, es una consecuencia, es algo de tercer y cuarto nivel, pero no es el origen. El origen es la fuerza del Creador. Así que el becerro de oro es una desconexión enorme, porque es justamente, y en la porción que corresponde a la festividad de Purim leemos un pequeño fragmento al final en donde se habla de la guerra contra Amalek. Amalek, la numerología es la misma que de la palabra hebrea Safek, que quiere decir duda. Amalek entonces es esta duda que las personas tienen sobre la existencia de la fuerza suprema. Cuando hay duda, entonces el Dios se convierte en el mundo físico. Y solo lo que mis sentidos llegan a percibir, lo que solo puedo vivir a nivel corpóreo, es lo que verdaderamente tiene valor en estos términos. Así que el Egel HaZahav, el becerro de oro, es la puerta abierta al triunfo de Amalek, al triunfo de esta fuerza que le quita el aspecto divino al ser humano. El ser humano adquiere una posibilidad de divinidad y no la adquiere, sino que la revela, porque ya la tenemos, con esa nacemos, esa es nuestra esencia, el alma es una partícula del Creador, pero la negamos, la revestimos de cáscaras cuando le impedimos ser todo lo gloriosa y todo lo intemporal, eterna que es, a través de vincularla con notas intrascendentes en el mundo físico. El becerro de oro es eso, es la muerte del alma, es la intrascendencia, es la incapacidad de la conexión con la fuente original, es la incapacidad de conectarnos con esa luz fundamental de la cual venimos y la cual debe de alimentar nuestra alma. Y por ello es este caos tan terrible, y por eso se dice que de no haber sido por este aspecto del becerro de oro, el tikkun mundial, el tikkun cósmico, el tikkun final, la corrección final hubiese llegado en ese momento. Porque Moisés traía la fuerza que llamamos la fuerza de Zeir Anpin consigo, la fuerza del mundo espiritual inmediatamente superior a nuestro mundo físico, y al hacer la conexión con el mundo físico, la perfección se hubiera dado en todo. Pero no hubo el mérito en esa generación. Y entonces, con esta desvinculación, con este aspecto de los apegos al mundo físico, con este aspecto en donde se le da control al mundo físico, a aquello que es intrascendente, para que tome el alma de las personas, ahí acabó este proceso.
Y entonces seguimos todavía en esta oportunidad de terminar el proceso de la corrección cuando un grupo que pueda influir en las mayorías, no se habla de mayorías, se habla de un grupo que pueda influir en las mayorías, de una masa crítica, que pueda ayudar a elevar la conciencia de la gente, que tendremos un cambio de paradigma, tendremos un cambio en donde el caos, el sufrimiento y el dolor no sean la característica de nuestro mundo, eso sea tragado para siempre, así dice, como la muerte, y entonces lo que verdaderamente sobrevía sea la esencia, sea este aspecto de la luz, de la abundancia, de la felicidad y del goce supremos. Así que tenemos este aspecto del Egel HaZahav, que es esta caída en la que muchas veces las personas inciden una y otra vez, en donde se olvidan que el mundo físico es un efecto. El mundo físico es un mensaje, pero no es el origen de las cosas. Y quedan totalmente a merced de las condiciones del mundo físico. Quedan apabullados, quedan definidos por lo que pasa en el mundo físico, sin tener la posibilidad de verdaderamente expresar su verdadero ser, que es el ser trascendental. Sin embargo, después de todo esto, Moisés clama ante el Creador y pide perdón por todos nosotros. Moisés, como representante de este ser humano corregido, pide perdón por todos nosotros, pide clemencia, pide otra oportunidad. Y además Moisés es contundente porque le dice al Creador: si no estás dispuesto a perdonar a este pueblo, entonces te pido que me borres de tu libro. Y es por eso que en la porción anterior, en la porción de Tetzavé, no aparece el nombre de Moshe. Porque se dice que las peticiones de los justos son escuchadas, para bien o para mal. Y entonces por ello se nos dice que esa es la razón por la que no aparece en ningún momento el nombre de Moisés en la porción pasada. Que muchas veces coincide con la festividad de Purim, en donde se lee la Megilá de Esther, la historia de Esther. Megilat Esther puede traducirse como la historia, la leyenda de Esther, de la reina Esther, pero la palabra Esther quiere decir ocultamiento, y más bien es el relato del ocultamiento, porque en esta Megilá no aparece en ningún momento el nombre de Dios, más que en forma oculta a los ojos del conocedor. Se sabe cómo ciertas combinaciones de palabras, en realidad ahí en ellas está manifiesto el nombre del Creador de diversas formas. Pero hay un ocultamiento, al igual que en la porción anterior donde hay un ocultamiento del nombre de Moisés. En la historia de Esther hay un ocultamiento del nombre de Dios. Y esto sabemos que aquello que está oculto es justamente porque se revelará en su momento. Y este ocultamiento que se da es, de acuerdo a los cabalistas, la señal de que
Si reconocemos que hay este ocultamiento, sabremos que nada puede permanecer oculto y que al final todo aquello que tiene que revelarse se revela. Y estamos hablando de lo luminoso. Así que en este mismo capítulo volvemos a saber que Moisés, después de esta situación penosísima del becerro de oro, vuelve a ascender por tercera ocasión al monte Sinai, en donde le son dadas las segundas tablas. Unas tablas un tanto distintas, se nos dice, y en realidad esto habla de que aun cuando tenemos estas desconexiones, y muchas veces la desconexión puede ser el enojo. Por ejemplo, analizando el enojo a la luz de lo que acabamos de decir, el enojo es una reacción a algo en el mundo físico. Y esta reacción finalmente termina dominando a la persona. Este aspecto con el que esa persona no está de acuerdo y por ello se enoja, el enojo es una expresión de frustración o de no estar de acuerdo con lo que pasa. Es el no reconocimiento de que aquello que pasa, aun cuando sea doloroso o no estoy de acuerdo con ello, es lo adecuado. Y desde el punto de vista de la conciencia, hay que aceptarlo. Y desde la aceptación, cambiarlo. El que se enoja pretende cambiar las cosas en ese momento y a través de su enojo. Esto nunca sucede. El enojo, por ejemplo, es una expresión de idolatría. Una expresión de idolatría en el sentido de que algo externo está controlando a la persona. Y aquí es tan sencillo como contar hasta 10, respirar 3 o 4 veces y entonces no reaccionar, no quedar a merced de la ilusión del mundo físico, sino co-crear. Y lo que venga de nosotros sea una respuesta. Esto no quiere decir que no debemos ser contundentes, que no debemos ser enérgicos. Sí, debemos ser contundentes y enérgicos cuando la situación lo requiere, mas no que esta contundencia y esta energía venga desde el enojo. La enorme misericordia del Creador está reflejada también en este capítulo, puesto que a pesar de esta ignominia que es el becerro de oro y todo lo que sucede alrededor, el Creador nos da siempre esta segunda oportunidad. Siempre hay segundas oportunidades para el que así lo desea. En este capítulo se revelan lo que llamamos los Yud Gimel Midot, los 13 atributos del Creador, los 13 atributos de misericordia. Finalmente el Creador es energía de misericordia pura, en donde a pesar de nuestras desconexiones, a pesar de nuestra incapacidad de entender las cosas, de cambiar, de aceptar, a pesar de la forma reactiva en que muchos seres humanos responden ante la situación, siempre hay una segunda oportunidad. Y este es el mensaje final. El pacto con el Creador siempre es posible de que se renueve, siempre que nosotros lo deseemos. Con ello no quiere decir que conscientemente hagamos las cosas mal, porque sabemos que el Creador siempre nos da una segunda oportunidad y de que siempre el pacto se renueva. No. Pero sí saber que aun cuando nos hayamos equivocado, aun cuando la persona haya caído en esto que es el becerro de oro, en la idolatría, en la dependencia del mundo físico, en su no ejercicio de este ser supremo
que tiene la cualidad del ser divino, el no reconocerse como esta porción del ser divino y actuar en forma totalmente minimizada. Aún así, el Creador siempre nos da una segunda oportunidad. Por ello es tan importante tener la humildad de reconocer cuando hemos caído en el error, de pedir una disculpa, de resarcir aquel daño que hemos hecho, con humildad, con honestidad. Si así lo hacemos, siempre tendremos la oportunidad de otra oportunidad. Y creo que esto es lo más maravilloso que podemos llevarnos de este mensaje, que si lo deseamos, aun cuando nos hayamos equivocado, siempre habrá la oportunidad de ir adelante. El Creador es un Padre misericordioso que nos quiere a todos en su seno, y para ello nos dará todas las oportunidades, aun cuando hayamos fallado, nos hayamos desconectado, nos hayamos comportado en forma obscura. Mientras haya este reconocimiento y el deseo de resarcirlo, siempre habrá una segunda oportunidad. Nos vemos la próxima. Gracias.